Hola, hoy nos metemos de lleno en un análisis, una exploración profunda de las ideas que nos dejaron los materiales que revisamos. Vamos a tocar un tema, bueno, fascinante y a la vez un poco delicado, ¿no? La diferencia entre eso que llamamos verdad y los hechos, y cómo esa línea parece borrarse peligrosamente hoy con tanta polarización. Y claro, que nos dice la historia sobre las consecuencias, a veces terribles, de deshumanizar al otro. Exacto. La idea es tratar de entender cómo se construyen esas narrativas, las historias que nos contamos y que nos cuentan. Porque a veces parece que un buen relato pesa más que la evidencia pura y dura. Y cómo eso, según lo que leímos, ha servido para justificar la violencia una y otra vez. Un ejercicio importante, creo, para pensar el presente. Las definiciones parecen bastante directas. Verdad, conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente, o también conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Y hecho, más directo todavía, una acción u obra o cosa que sucede. Parecería que no hay mucho lugar para perderse, ¿cierto? Pero bueno, ahí empiezan los matices. Ya pensadores como Michel Foucault nos decían, ojo, que la verdad no es algo tan puro, tan estático. Él hablaba de un régimen de verdad, o sea, algo que se construye, que depende del poder, del momento histórico. Lo que es verdad hoy, quizás no lo era antes o no lo será después. Interesante eso. Y mucho antes, Pascal ya intuía algo parecido, ¿no? Decía que hay verdades de la razón, pero también razones del corazón que la razón no entiende. O sea que la verdad tiene sus vueltas, sus complejidades. Metámonos más en eso. Una idea fuerte que aparece en los textos es esta. La verdad tiende a ser subjetiva. Depende mucho de quién la defiende desde donde habla. Sí, Los hechos, en cambio, se presentan como algo más objetivo, ¿no? Independientes de nuestra opinión, como atados a un lugar y un momento. exacto. Podríamos decir que la verdad se interpreta, se siente, uno la defiende. Los hechos, en teoría, simplemente son. Pasaron o no pasaron. Son como la materia prima, digamos. Los materiales que vimos traen ejemplos muy claros. Pensemos en un político arrestado, a la vista de todos. Ajá. Que lo arrestaron, que se lo llevaron. Eso es un hecho. Lo vimos, ¿no? Pero al toque, surgen las interpretaciones, las verdades que chocan. ¿Fue justicia contra la corrupción o fue persecución política? Sobre el mismo hecho, se arman dos relatos opuestos. Otro ejemplo bueno de los textos es el de la religión. A ver, es un hecho social innegable que hay muchas religiones, millones de creyentes. Eso lo podemos ver, constatar. Claro. Ahora, la existencia misma de Dios es un hecho. Para el que cree, es la verdad fundamental. Para el que no, pues no lo es. El hecho es que existe la creencia. La verdad sobre Dios depende de una convicción muy personal, no de una prueba que todos aceptemos. Y acá es donde todo esto se conecta fuerte con lo que vivimos hoy. Según estos análisis, entender esta diferencia entre la verdad que sentimos o defendemos y los hechos que pasan es clave para entender esta polarización ideológica tan tremenda que hay en Occidente. Totalmente. Esa sensación de bandos irreconciliables, ¿no? Que a veces simplificamos como izquierda versus derecha. Sí, lo que sugieren las fuentes es que entramos en una dinámica medio peligrosa. Una donde el relato, la narrativa de cada grupo, se volvió casi sagrada, a veces más importante que los propios hechos. Mi verdad vale más que la evidencia que la contradiga. ¿Y qué fogonea esto? Los materiales señalan a grupos de interés, políticos y de otros tipos, que se ponen como los guardianes de ciertas verdades. Verdades a menudo cargadas de emoción, de resentimiento, y las usan para ganar poder. Y eso genera un círculo vicioso, ¿no? Cada lado se atrinchera más en su historia y demoniza al otro. Las consecuencias son bastante claras en los textos. La primera, y quizá la más grave, se desvaloriza al que piensa diferente. Ya no es alguien con otra opinión. ¿No? Se le tilda de inmoral, de tonto, o directamente se lo deshumaniza. Se le niega valor como interlocutor. Y claro, si el otro no vale para hablar, el debate real sobre los problemas que tenemos, Se hace imposible. imposible. Lo que queda es el insulto, el ataque. Se cierran todas las vías para llegar a un acuerdo, a una solución juntos.
Y se olvida algo básico que recalcan las fuentes. Los avances sociales, económicos, científicos, casi nunca son obra de un solo grupo iluminado. Son fruto de la mezcla, del choque incluso, entre distintas visiones. Hay una advertencia muy seria en los textos sobre esto. La tentación de usar o directamente manipular la ciencia para justificar la propia ideología. Y trazan un paralelo que, bueno, da escalofríos con las prácticas del nazismo. Sí, mencionen cómo los nazis, con figuras como Eugene Fischer, intentaron usar la antropología, mediciones físicas y demás para probar la superioridad aria y justificar la discriminación. Pura pseudociencia al servicio de una ideología. O la organización Ahnenerbe de Himmler, que buscaba restos arqueológicos por todos lados, hasta en el Tíbet, Increíble. para inventar un pasado germánico glorioso que legitimara su racismo y sus planes de expansión. El famoso Lebensraum, el espacio vital. Es terrible ver cómo se puede retorcer el conocimiento, sea científico, histórico, lo que sea, para que calce justo en una narrativa política que ya tenés armada. Un recordatorio brutal de los peligros de contaminar la búsqueda de hechos con las ganas de tener razón sí o sí. Y eso nos lleva de cabeza al siguiente gran tema del análisis, la deshumanización como una herramienta histórica para bajar las barreras morales contra la violencia. Exacto. La lógica que exponen los materiales es simple y aterradora. Si logras convencer a tu gente de que el otro no es realmente humano o que es una amenaza total, bueno, ¿qué te frena para eliminarlo? Es como un disolvente moral, potentísimo. Los textos nos llevan por distintos momentos de la historia donde se armaron discursos para justificar la violencia. Y es importante, como hacen las fuentes, verlos de forma equilibrada, mostrando cómo funcionaban esos mecanismos. El antisemitismo es un caso, paradigmático. Las fuentes detallan sus raíces, que son varias. Primero, las religiosas. Durante siglos, ciertos discursos cristianos acusaron a los judíos de deicidas. Figuras importantes, desde San Agustín hasta Lutero, ya más al final, ayudaron a crear esa imagen del judío como alguien ajeno, espiritualmente peligroso. Claro, el objetivo inicial, aclaran los textos, no era tanto el exterminio físico, sino más bien la exclusión, pero sembró algo peligroso ahí. Y después, en el siglo XIX, eso cambió. Mutó hacia teorías raciales, pseudocientíficas. Autores como Gobineau empezaron con eso de las jerarquías raciales. Sí, y Chamberlain, que fue muy leído en Alemania, pintó a los judíos como el enemigo racial de los germanos. En Francia, Drummond tuvo un éxito tremendo con libros que culpaban a los judíos de todos los males, presentándolos casi como una conspiración. Y la propaganda fue central, ¿no? Mencionan la famosa falsificación Los protocolos de los sabios de Sion, que inventaba un plan judío para dominar el mundo. Una locura que tuvo un impacto tremendo. Y periódicos como La Libre Parole, en Francia, o el terrible Der Stürmer, en Alemania nazi, usaban caricaturas, artículos incendiarios para mostrar a los judíos como infrahumanos, como parásitos, bichos. Ahí los materiales hacen una reflexión importante sobre la responsabilidad de los medios. Reconocen que la objetividad total es un ideal, difícil, pero alertan sobre el peligro de echar más leña al fuego de la polarización. Cómo elegís qué noticias destacar, cómo titulás, el tono que usás, todo eso puede ayudar a deshumanizar o, al revés, a tratar de mantener puentes. Es clave. Otro caso que analizan es el de la Rusia bolchevique. Allí, figuras intelectuales y líderes justificaron la violencia revolucionaria como una necesidad histórica, sin vueltas. Por ejemplo, Trotsky, una figura clave. Central, sí. Argumentó que la dictadura del proletariado necesitaba un poder sin limitación, basado en la fuerza bruta, no tanto en la ley, para aplastar a los enemigos. Otros teóricos importantes como Bukharin llegaron a hablar de la violencia como algo purificador, necesario para limpiar el camino hacia la nueva sociedad. Incluso escritores como Maxim Gorky, que al principio dudó, terminaron aceptando la represión como un mal necesario, casi inevitable, para que la revolución se consolidara. La violencia no era un crimen, era una herramienta del progreso. Así se presentaba. El análisis también se para en la Guerra Civil Española. Y es interesante cómo muestra que los dos bandos usaron retóricas de deshumanización para justificar una violencia extrema. Miremos primero el bando que ganó, el franquista. Los discursos del propio Franco son muy claros.
hablaba de exterminar enemigos, a los que llamaba anti-España, horda criminal. Presentó la guerra como una cruzada religiosa. Claro. Y la represión durísima que vino después, como una purificación necesaria del país. Esa forma de hablar definía al perdedor no como un adversario político, sino como una enfermedad que había que sacar. Según los textos, parte de la Iglesia Católica apoyó esa visión. La Pastoral Colectiva de los Obispos de 1937 llamó a la guerra cruzada contra el comunismo ateo, legitimando la lucha. Obispos importantes justificaron la represión como una defensa de la fe contra la barbarie roja. Y también hubo intelectuales que se sumaron, ¿eh? Figuras del fascismo español como Jiménez Caballero hablaban directamente de limpieza cultural, de exterminar comunistas. Poetas como Riduejo exaltaban la violencia contra el enemigo ideológico. Se creó un ambiente donde eliminar al otro se veía como un deber patriótico y moral. Pero los materiales también analizan el llamado terror rojo en la zona republicana, dejando claro que la violencia fue brutal en los dos lados. Acá la justificación principal era que se trataba de una respuesta necesaria, legítima, al golpe militar. Sí, se describía al enemigo como fascista, traidor, y eso, en la práctica, sirvió para legitimar ejecuciones, violencia contra cualquiera sospechoso de apoyar a los sublevados. Era la idea de justicia popular contra los opresores históricos. Líderes con mucho carisma, como Dolores Ibárruri, la pasionaria, con esos discursos tan fuertes, el no pasarán, morir de pie que vivir de rodillas. Aunque quizá no llamaran directo al asesinato, sí ayudaron a crear una atmósfera de lucha a vida o muerte. Claro, una donde la dureza contra el enemigo fascista se veía como una virtud revolucionaria. El anticlericalismo también fue un factor importante en la violencia republicana. El asesinato de miles de religiosos se justificó, según los textos, como una venganza histórica, una venganza contra una iglesia que veían como cómplice de la opresión. Escritos de organizaciones como la CNT, FAI, los anarcosindicalistas, definían a la iglesia como enemiga del pueblo. Incluso figuras más moderadas del lado republicano buscaron darle un sentido a esa violencia. Manuel Azaña, el presidente, la condenó en su famoso discurso Paz, Piedad y Perdón, pero la interpretó como una consecuencia casi inevitable del caos de la guerra. Como algo que no se podía evitar del todo. Exacto. Otros, como el escritor Arturo Barea o el novelista André Malraux, en sus libros, pintaron la violencia revolucionaria como una reacción. Terrible, sí, pero comprensible frente a la agresión fascista y la injusticia de siglos. Es una forma de contextualizar que, en medio del lío, puede borrar un poco la línea de la justificación. Todo este recorrido por la historia que nos dan las fuentes parece llevarnos a una conclusión bastante clara y, la verdad, preocupante. Sí. Cuando se normaliza el insulto, cuando se deshumaniza al otro, no solo se vuela por los aires la posibilidad de hablar, sino que se prepara el terreno para justificar la violencia. Se quitan los frenos morales. Y los materiales terminan con una advertencia muy directa sobre el ahora. Alertan sobre el riesgo real de que las sociedades, las democracias occidentales, se fracturen si esta tendencia de polarización y deshumanización sigue así. Un escenario donde la pelea reemplace del todo al debate. Exacto. Y donde la violencia verbal pueda, quién sabe, escalar a algo peor. Insisten mucho en la responsabilidad sobre todo de quienes tienen voz pública para no seguir echando nafta a este fuego. Entonces, la cadena que identifican las fuentes sería algo así como: poner mi relato por encima de los hechos, eso alimenta la polarización. Ajá. La polarización extrema lleva a deshumanizar al que piensa distinto. Sí. Y la historia nos muestra que deshumanizar al otro es el paso previo para justificar la agresión contra él. Exactamente. Es un patrón que lamentablemente se repitió con consecuencias terribles, como vimos en los ejemplos que analizamos. Una lección histórica que, bueno, parece que resuena fuerte hoy. Ya esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Una reflexión para quienes nos escuchan, basada en todo esto que exploramos hoy. Si vemos cómo las narrativas, esas verdades tan apasionadas pero subjetivas, pudieron justificar cosas terribles a lo largo de la historia, ¿qué podemos hacer cada uno y como sociedad para empezar a cuestionar un poco esas verdades que hoy nos dividen tanto? ¿Cómo podemos, digamos, entrenarnos para buscar activamente los hechos, la evidencia, aunque nos resulte incómoda, aunque desafíe nuestras creencias más profundas,
Es posible desarrollar una especie de escepticismo sano frente a los relatos demasiado simples, blanco y negro, vengan de donde vengan, y exigirnos un poco más de rigor y también de empatía antes de juzgar al otro. Queda la pregunta ahí, picando. Queda picando, sí, pero parece fundamental para intentar no tropezar otra vez con las mismas piedras, ¿no?